Muy buenos días a todos. Primero, dar gracias a Dios por estar aquí presente. Gracias a la Sociedad de Gastroenterología, en representante del Dr. Robert Young, en el capítulo de Gastroenterología Pediátrica, por esta invitación. Cuando me dijeron del tema, yo le propuse varios temas al Dr. Robert Young. Y él me dice, digo yo, bueno, vamos a hablar un poco de hígado. No. Vamos a hablar un poco de esto. No. Digo yo, mira, ¿y qué tal si hablamos un poco de ARFI? Que es un tema relativamente nuevo, que en España se está hablando. Entonces me propuse, es un nuevo reto para todos, no solamente para nosotros los gastroenterólogos, sino también para todos los pediatras. Entonces, del objetivo de la presentación, me planteé conocer este trastorno de conducta alimentaria, alertar y sensibilizar sobre esta condición. No soy experta en el tema, pero hice una pequeña revisión y quiero compartirla con ustedes. Dentro de los antecedentes, la quinta edición del Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5 en el 2013 introdujo este trastorno de la ingesta de alimentos por evitación o restricción ARFI. Es un diagnóstico, como dije anteriormente, relativamente nuevo del DSM-5 que reemplaza el trastorno de alimentación de infancia o de la primera infancia, que era un diagnóstico de DSM-4. Pero ¿qué pasa? En ese era restringido a pacientes igual o menores de 6 años de edad. ARFI no tiene tales limitaciones. Aquí están las siglas en inglés, qué significa ARFI, y se define como un problema por volumen o variedad limitada de la ingesta de los alimentos, motivada por una sensibilidad sensorial, miedo a las consecuencias aversivas o la falta de interés por la comida, a comer, asociado a un deterioro médico, nutricional y psicosocial. Dentro de la epidemiología podemos decir que en las cohortes de pacientes con ARFI tienden a ser más jóvenes en comparación con pacientes con anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. Incluyen mayor proporción en varones. Hay estudios descritos en ARFI una prevalencia hasta un 0,3% en niños de 8 a 3 años de edad y desde 14 años en otros centros hospitalarios donde son especialistas en trastornos de conducta alimentaria, se puede ver presente hasta un 23%, pero en niños mayores de 14 años. Pero aún no está clara su prevalencia. En cuanto a su etiología, se desconoce su etiología, al igual que otros trastornos de conducta alimentaria. Es probable que se asocie a factores biológicos como ambientales y su interacción contribuya, diríamos, para su patogenia. Dentro de los factores asociados están la sensibilidad sensorial, rasgos de ansiedad, estos pacientes tienden a ser más ansiosos, alteración en el apetito, es decir, que podemos decir que es multifactorial. Dentro de las características clínicas, evitan los alimentos por un aumento de la sensibilidad sensorial. Pueden percibir el alimento en cuanto a sabor con mayor intensidad. Por ejemplo, las verduras tienden a percibirla más amarga, diríamos. Restringen los alimentos debido al miedo o a las consecuencias aversivas como miedo a atragantarse, vómitos, dolor abdominal. También en ocasiones han experimentado un cierto trauma asociado a un alimento y eso también provoca que realicen aversión a diferentes alimentos. Estos pacientes tienen una falta de interés por la comida, alteración persistente en la alimentación, incapacidad de satisfacer sus necesidades nutricionales y energéticas. Por lo tal, tienen una pérdida de peso, incapacidad para lograr un aumento de peso o deficiencia nutricional, como dije anteriormente. Incluso dependencia de nutrición enteral y suplementos nutricionales. Esto hace una interferencia significativa con el funcionamiento psicosocial de estos pacientes. Dentro de los criterios diagnósticos, ARFI, como dije anteriormente, no tiene restricciones en la edad para el diagnóstico. En estudios de cohorte,
se distingue en personas que experimentan dificultades persistentes para satisfacer sus necesidades nutricionales. Existen varias escalas de valoración para el diagnóstico que se recomiendan ser aplicadas por psicólogos o psiquiatras con entrenamiento en trastornos de la conducta alimentaria. Aquí explico en este cuadro los 4 criterios principales de lo que establece el DSM-5. Como dije, pérdida de interés por el alimento o por la alimentación. Eso va a tener diferentes, diríamos, definiciones. Restricción de los alimentos en cantidad, en variedad, no es capaz de cumplir las necesidades nutricionales, pérdida de peso, deficiencia nutricional importante, como dije, dependencia incluso de nutrición integral y alteraciones en las relaciones psicosociales. Esta alteración no se justifica por falta de disponibilidad del alimento. Por falta de disponibilidad de alimento o por costumbres culturales. El trastorno alimentario no ocurre mediante el curso de la anorexia nerviosa o bulimia nerviosa. No se asocia, esto es un punto muy importante para diferenciar de otros trastornos de la conducta alimentaria. No se asocia con problemas de la imagen corporal. El trastorno también de alimentario no se atribuye como consecuencia de otra condición médica ni desórdenes mentales. Dentro de la diferencia con otros trastornos de la conducta alimentaria, aquí en este cuadro se muestra, por ejemplo, lo que es la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y el trastorno de evitación de restricción por la ingesta de alimentos, el ARFI. Aquí comparo más, por ejemplo, lo que es la anorexia nerviosa, que diríamos que se parece un poco a lo que es el ARFI en el sentido de que hay restricción severa de la ingesta, pero en cuanto a la imagen corporal hay una diferencia que ahí se puede identificar. En la anorexia nerviosa hay alteración o sobrevaloración de la imagen corporal. En el ARFI no existe tal problema. Un niño con ARFI se siente bien como está, no se siente que está flaquito, que está gordito, no. Se siente bien, se siente feliz como está, porque el problema de él es con el alimento, no con la imagen corporal. Entonces, por ejemplo, hay estudios que describen claramente la anorexia nerviosa temen a aumentar de peso y tienden incluso a evitar, como todos sabemos, consumir alimentos ricos en calorías, altos en energías. Aquellos con ARFI, incluso a menudo, consumen preferiblemente una variedad, pero limitada, de alimentos procesados, densos en calorías y altos en energías. Aquí en este estudio, por ejemplo, comparó el ARFI con trastorno de espectro autista, TEA y picky eating. Entonces, fue una muestra total de más de 350 pacientes donde se compararon estos diferentes trastornos y se evaluaron por las escalas de alimentación pediátrica y evaluaron fortaleza, vieron las dificultades y evaluaron la experiencia sensorial de estos niños sobre el alimento. Entonces, quise sacarlo, no estaba así en el artículo, pero quise sacarlo en este cuadrito para mejor entendimiento. Por ejemplo, la muestra de ARFI, tanto en el trastorno de espectro autista como el picky eating, hubo hipersensibilidad sensorial. En los 3 trastornos, pero en el ARFI, si comparamos, por ejemplo, con el picky eating, tuvo menor respuesta frente al alimento, que también, diríamos, tuvo en coincidencia igual, o diríamos de la misma característica, menor capacidad de respuesta frente al alimento con el TEA. Pero, ¿qué difiere del trastorno de espectro autista? Mayores problemas reportó en este estudio con el comportamiento social, como sabemos, y no social que todos los demás grupos. Es decir, que aunque tengan similitudes, van a haber diferencias entre todos los trastornos. Y las complicaciones. Tenemos diferentes complicaciones. Dentro de ellas son las deficiencias nutricionales de micronutrientes, macronutrientes. Estos niños pueden estar obesos, sobrepeso, incluso asociados a deficiencias nutricionales. Los niños con disminución de la ingesta se asocian al descenso del metabolismo basal, es decir, que pueden disminuir las hormonas que producen alteraciones cardiovasculares, renales y gastrointestinales y hematológicas y óseas. Los niños selectivos presentan
signos de carenciales, dependiendo del tipo de déficit micronutriente. La mayoría de estos describen como pacientes bajo peso que tienen déficit de vitamina A, C, D, K, vitamina B12 y folatos. Aquí también muestran cuál es diferente dependiendo del alimento, como todos sabemos, si deficiencia, por ejemplo, si no le gusta, por ejemplo, los lácteos o derivados, va a tener hipocalcemia, va a haber alteración en el metabolismo óseo, si tiene deficiencia, por ejemplo, en la ingesta de vitamina B2, vitamina B12, dependiendo de la restricción del alimento va a tener las complicaciones. Dentro de las patologías asociadas tenemos, es como un cuadrito para resumir, está lo que es el raquitismo, alteración del metabolismo, como dije anteriormente, anemia microcíptica, escorbuto, estrés oxidativo, porque claro, también puede haber deficiencia de zinc, selenio, vitamina C. Este es un punto, diríamos aquí, que una de las partes más importantes de la presentación, desde mi punto de vista, el abordaje. El abordaje debe ser multidisciplinar, o sea, debe ser primeramente encabezado el pediatra, el psicólogo, logopeda, gastroenterólogo pediatra, nutriólogo, dietista y sobre todo la familia. Las estrategias generales del abordaje del ARFI se van a dividir en 4 pasos, o algunos artículos lo llaman como en 4 stages. Por ejemplo, banderas rojas o distinguir los signos de alarmas, cuáles son los signos de alarma que tenemos que identificar en este paciente, síntomas cardiorrespiratorios, crónicos, deficiencias nutricionales, vómitos, diarrea, retraso en el desarrollo, si tiene disfagia, muy importante, aspiración, retraso en el crecimiento. En el paso número 2, vemos signos del deterioro del desarrollo, dificultad para manejar el alimento, los líquidos en la boca en ese niño, el tono muscular alterado, dificultad para lograr los hitos de la alimentación, presencia de náusea, o se atraganta, salivación excesiva, o sea, lorrea. El paso 3 se encarga de lo que es la estabilización de la ingesta de los nutrientes. Aquí vamos a apoyarnos siempre de un nutriólogo, por ejemplo, que nos ayude con los aportes calóricos, adecuar los requerimientos nutricionales, suplementación de minerales y de la ingesta que sea de la variedad limitada, suplementación de deficiencia específica, muy importante. Y en el paso 4 es para pautas para evitar las prácticas aversivas. ¿Qué se refiere eso? Aquí dan unas diferentes, por ejemplo, recomendaciones. Limitar, por ejemplo, el tiempo de ingesta. No se recomienda de 20 a 30 minutos. Tolerar, dependiendo la edad del niño, ciertos desórdenes, porque hay padres que son un poquito controladores. No, que te está ensuciando. No, dejarlo que sea de la manera más natural. Evitar los jugos, zumos, para siempre motivar la ingesta de agua. Mantener, esto es importante, una actitud neutral frente al niño a la hora de la ingesta, a la hora de la alimentación. Limitar y colocarlas, diríamos, regularizar las horas de las comidas, no más de 3 cada 4 horas. Y del alimento apropiada para la edad. Ofrecer nuevos alimentos de 8 a 15, hay guías que dicen hasta 21 exposición, pero eso va a depender de la guía que uno que realice. Evitar las distracciones, o sea, las pantallas, móvil y todo eso, y estimularlo, sobre todo, a comer solo. Entonces, el rol del pediatra. El rol del pediatra para mí es vital, porque es el primero que va a identificar diríamos, ese niño que tiene ese problema o esa dificultad alimentaria. Ese algoritmo lo tomé de la Asociación Española de Pediatría, de la Asociación de Gastroenterología y Patología y Nutrición de España, pero es un algoritmo de identificación de tratamiento de dificultades de la alimentación general, no específicamente de ARFI. Lo quise poner porque te llega el niño, claro, me dice lo primero es esta historia clínica, las medidas antropométricas, el examen físico, identificar, es un niño que come poco apetito, tiene una ingesta selectiva, tiene temor o rechazo al alimento por algo que le pasó, qué tipo de padres tiene unos padres controladores, responsables, son indulgentes, ya ustedes saben esa parte. Entonces, dependiendo cómo encasillemos, diríamos, ese niño, entonces vamos a hacer el abordaje de inicio, que es establecer horarios de comida, consejos culinarios, variedad, en cuanto a la restauración, si hay descartar signos de alarma, si hay una patología que está conllevando de que ese niño haya rechazo al alimento,
entonces procedemos. Si vemos que no, con esas medidas generales no evoluciona de manera correcta, es necesario referir a un nutriólogo pediatra, psicólogo logopeda y sobre todo también a un gastroenterólogo pediatra. Entonces, el rol de la parte de gastroenterólogo pediatra es, ya identificando los signos de alarma, hay que descartar patologías gastrointestinales, alergia alimentaria, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad por origen hepático, entre otros. El abordaje nutricional es corregir y suplementar esas deficiencias de micronutrientes y macronutrientes, asegurando a través de la nutrición integral en caso de que sean graves. Incluso estos pacientes pueden llevar a llevar nutrición parenteral. La intervención del psicólogo y el psiquiatra es una terapia psicoconductual que, por lo general, se puede proporcionar de una forma ambulatoria. Las personas con síntomas más graves, que no mejoran por cuidados menos restrictivos, pueden incluso ser tratadas por programas hospitalarios especializados o parciales del día. Aquí, dependiendo el tipo de trastorno, el psicólogo o el psiquiatra va a ver si es un ARFI más selectivo, las técnicas de alimentación, si es un ARFI limitada a la ingesta, las técnicas, diríamos, trastorno cognitivo, pero eso ya será el abordaje del psiquiatra. La intervención del logopeda es súper importante. Yo sé que aquí tenemos cierta, diríamos, limitación en la parte del logopeda, pero en España es muy importante la intervención del logopeda. ¿Por qué? Porque va a evaluar las habilidades motoras, orales y componentes, que es un componente crítico a la evaluación previa del tratamiento, porque va a recomendar ver si ese niño es seguro para ese niño comer, si tiene algún trastorno asociado, por qué le impide, por qué rechaza el alimento el niño. ¿Qué van a hacer las logopedas? Van a hacer una exploración de los pares craneales, van a ver todo lo que tiene que ver con la deglución, van a explorar esa boca de ese niño, si hay alguna alteración, observación de ingesta, muy importante, ver lo que es tanto la fase oral como la fase faríngea, ver eficacia y seguridad, y hacer un registro de los alimentos, viendo si el alimento, en la cantidad, en textura, viendo las marcas, la postura, porque todo eso va a tener, diríamos, van a tener diferentes características. Y la intervención de la familia. La intervención de la familia es muy importante, aunque hay muchos estudios que todavía no están descritos el tratamiento de la parentalidad, pero es necesario que se trabaje de manera multidisciplinar con la familia, con el paciente, que sea un abordaje integral. ¿Qué va a hacer los padres? Los padres van a ayudar, diríamos, a exponer el niño con los alimentos, aumentándolos en volumen, cantidad, en variedad, y sobre todo, claro, va a ser siempre con un soporte psicológico y psiquiatra. Y el pronóstico. No se tiene claro aún el pronóstico de este trastorno de conducta alimentaria, ya que es un diagnóstico relativamente nuevo. Se necesitarían más estudios, incluyendo metaanálisis, a diferencia como otros trastornos de conducta alimentaria tipo anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Y el microbioma. Yo me hice esa pregunta con el ARFI. Hay estudios acerca del microbioma y se está asociado. No pude encontrar literatura asociada con el ARFI, sí con otros trastornos de conducta alimentaria hasta el momento, que se asocia, no va a después de la próxima presentación, con permeabilidad intestinal y todo eso, pero hasta el momento no pude encontrar. Si alguien lo encuentra, le agradecería. Entonces, puntos claves para llevar según Lab Today. El ARFI es un diagnóstico que se realiza con los criterios de DSM-5. Evita o restringe la ingesta de alimentos, falta de interés en la comida o bajo impulso del apetito. No tiene apetito el niño, no. Aversión o repugnancia o por las características sensoriales de ciertos alimentos o tipos de alimentos. Una respuesta negativa condicionada, o sea, miedo, ansiedad, lo asocia al alimento a una experiencia negativa, a una experiencia de estrés. Restricción de la cantidad o tipos de alimento ingerido, incluso que esto ayuda a una persistente falla, diríamos, para cubrir las necesidades nutricionales de ese niño. Pérdida de peso clínicamente significativa con un crecimiento deficiente o incapacidad de lograr un aumento de peso adecuado. Deficiencia nutricional.
Se requiere una alimentación integral de suplementaria, suplementos nutricionales orales, para proporcionar una ingesta adecuada. Deterioro del funcionamiento psicosocial. La alteración de la comida o la alimentación no se debe a la falta de los alimentos disponibles si está asociada a una práctica sancionada culturalmente. La alteración no ocurre durante el curso de la anorexia nerviosa ni la bulimia nerviosa, y su abordaje se recomienda que se realice de una manera multidisciplinar, es decir, que el ARFI es un reto para todos, pero si lo hacemos de manera en conjunta, no solamente que lo vea el nutriólogo, que lo vea el psicólogo, sino que con el pediatra, con el gastroenterólogo, con el psicólogo, si tenemos la disponibilidad de un logopeda sería genial, con el psiquiatra y con la parte de psicología, soporte a la familia, yo creo que sí podemos abordar a estos niños de una manera, diríamos que sea de una manera precoz y que se pueda dar un tratamiento adecuado. ¿Y qué es lo nuevo? El pasado abril de este mes, a final de este abril, salió esta nueva guía sobre los trastornos de evitación y restricción de la ingesta de alimentos ARFI en pediatría. Esta guía incluso fue escrita por una compatriota dominicana, Mariela de los Santos Mercedes, que es médico adjunta del Hospital San Juan de Dios. Esta fue la familia que dejé allá en España. Y muchas gracias por su atención.